Muy buenos días a todos. En unos 2 minutos estaremos iniciando nuestro webinar Tour 4 a 1 Mitos y Verdades. Estamos esperando nuestros primeros 5 minutos, como nos es de costumbre, para poder tener el quórum de las personas registradas que puedan ir entrando, configurando sus audios para que se pueda escuchar. Así que este es un buen momento para que verifiquen que puedan escuchar bien, que tengan el volumen. Si hay alguna persona que no nos esté escuchando, nos puede escribir por el chat a través de la misma plataforma, de modo que podamos ir corrigiendo antes de iniciar. Deberían todos de estar viendo el título de la presentación en sus pantallas. Si no lo pueden ver, entonces pueden empezar a hacer los arreglos del lugar para que puedan tener el resto de la presentación. Vamos a esperar, nos queda 1 minuto más de espera para, para los demás participantes, así que estamos abiertos. Muy buenos días a todos. A nuestro seminario web Tour 4.1 Mitos y Verdades. Este es ya el tercero de nuestros seminarios que hemos estado impartiendo en los últimos años para tratar de ayudar en la concientización de tanto nuestros clientes como de todo el público en general en el área de calibraciones. Eh, Como en su registro, cada uno puso una nota de cuáles son los seminarios que quisiera tener. Básicamente, en cada seminario, lo que hacemos es tomar esas retroalimentaciones para planificar cuál será el siguiente, dependiendo de lo que la gran mayoría haya seleccionado o en su defecto, el que sea más importante según el momento en que esté la industria. Bien, en el día de hoy vamos a tener mi persona. Soy Manuel Monteagudo, soy el gerente de laboratorio en Phoenix Calibration. Estamos localizados en República Dominicana. Soy parte del equipo de Phoenix desde 2006. He sido capacitado en NIST y otras entidades en múltiples aspectos y parámetros: presión, volumen, masa, estadísticas, incertidumbres, temperaturas, entre otros. Soy certificado como técnico de la calibración por ISQ. Soy el instructor principal de capacitaciones en CCT, en Phoenix Calibration, y en calibraciones primarias. Consultor en múltiples procesos de auditoría y tengo más de 10 años de experiencia en metrología, calibraciones, estadísticas y aseguramiento de las mediciones. También nos va a estar acompañando el señor Oscar Mejía, el cual es el supervisor del laboratorio de Phoenix. Oscar, si te podrías presentar, por favor. Buenos días. Soy Oscar de Phoenix. Soy el supervisor técnico del laboratorio. Estoy en Phoenix desde 2008. Básicamente me he capacitado en áreas de
presión, volumen, densidad, longitud, temperatura, así como auditor interno basado en la norma ISO 19011. Y también he hecho algunas capacitaciones internacionales, como de cilindros nucleares, pruebas estáticas, válvulas de seguridad y alivio, válvulas motorizadas, procesos radiológicos, en fin. Tengo también más de 10 años de experiencia en el área de metrología. Bien, entonces, algunas de las reglas que tenemos aquí. Por favor, mantener los micrófonos apagados. Esto ayudará a que todos podamos escuchar. Tenemos un seminario, hay 200 y algo de personas inscritas. Así que si tenemos 200 personas con ruidos de fondo y demás, nadie podría escuchar. Las preguntas y respuestas, favor, en su pantalla, tienen en la parte de abajo un área de preguntas y respuestas. ¿Ok? Ahí pueden escribir todas sus preguntas y algunas van a ser respondidas al final de la presentación, otras lo que acostumbramos es después de la presentación, las vamos respondiendo vía correo electrónico. Por favor, llenar el pool de encuestas. Esto nos ayuda mucho para otros seminarios. Y los certificados emitidos se emiten para una participación activa de más de un 85%. Es decir, una persona que entre al webinar en los últimos 10 minutos no obtiene certificado de participación. Debe de estar al menos el 85% del tiempo de la reunión. Algunos de los puntos a tratar en esta va a ser qué es el tour, qué significa el tour. Tour versus TAR, hay diferencia ahí entre ambos. ¿Cómo se calcula el tour? ¿Qué dice el tour según ANSI Z540? ¿Qué se dice del tour en ISO 17025? Tour menor 4:1, ¿cuáles son sus riesgos y consideraciones? ¿Cómo afecta el tour a la operación de un cliente? Parámetros con tour bajo, esto es algo que afecta a muchos clientes. Y al final tenemos nuestro momento de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a iniciar con la primera, que es el tour. El tour básicamente es una combinación entre el error máximo permisible y la incertidumbre de calibración. ¿Cómo se combina? Ya veremos la fórmula más adelante. Pero el tour toma en cuenta estos dos parámetros, estas dos magnitudes. Básicamente es una razón de cambio entre ellas. Entonces, yo le quisiera preguntar a Oscar, entonces ya de manera desde la parte técnica, ¿cómo se ve? ¿Qué es el tour? Bueno, mira, en el proceso de calibración de un instrumento de medición, se realizan diferentes mediciones, y las mediciones todas tienen errores, un acumulativo de errores. Bien, entonces, el tour no es más que la comparación que hay entre el error máximo permitido, o lo que llaman comúnmente tolerancia, contra la combinación de errores. La combinación de errores, que sería la incertidumbre de la medición, ¿bien? Y esa relación que hay entre las dos es lo que se llama tour. Bien, entonces, los errores asociados a una calibración, bien, no solamente se basan a partir de tolerancia del patrón, hay muchos otros factores que realmente intervienen, incluyendo el mismo equipo que se está calibrando. Ok, Oscar, nos dicen por acá que se escucha mucho ruido y borroso el audio, para que por favor verifiques cómo estás por allá. Mientras tanto, en lo que Oscar corrige su audio, él básicamente estaba argumentando, diciendo el tour es como dije anteriormente, la combinación entre estos dos factores, pero incluye un poco más, porque esa incertidumbre de calibración incluye todos los errores que puede tener el laboratorio durante el proceso de calibración, tanto del equipo
del procedimiento que esté corriendo, como también de sus técnicos, entre otros factores ambientales y demás. Habiendo dicho eso, entonces, me imagino que algunos se preguntarán, el tour, ¿qué tanto del tour? Ya sabemos lo que es, pero lo que nosotros vemos en las empresas usualmente es TAR. Entonces, tour versus TAR. ¿Qué hay entre cada uno de ellos? Tenemos el máximo error permisible, ¿ok? Y la incertidumbre de la calibración, entre ellos se combinan y es una razón de cambio que te da el tour. Sin embargo, lo que normalmente usa la industria es el máximo error permisible de la calibración contra el máximo error permisible del patrón. Y eso también es una razón de cambio. Eso, como resultado, ellos ambos tienen un número. Este número debería de indicarte qué tantas veces el proceso de calibración que estás ejecutando es mejor o peor que el equipo que tú estás calibrando. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tratan de decir estos números. Ambos tratan de decir lo mismo. La diferencia entre TUR y TAR es que el TUR utiliza la incertidumbre de calibración, el TAR utiliza el error máximo permitible del patrón de calibración. ¿Ok? El TAR. Perfecto. Entonces, Oscar, ya tienes audio. ¿Me escuchan mejor ahora? Ok. Entonces, aquí ya viendo abundando un poco entre TUR y TAR, el TUR, como dije anteriormente, la relación entre la incertidumbre y de la calibración y la precisión del UUT. El UUT sabemos que es Unit Under Test o es la unidad bajo prueba. Es básicamente una abreviación o un acrónimo extremadamente utilizado en el mundo metrológico. El TAR es la relación que hay entre la precisión del patrón y la precisión del UUT. El TUR es principalmente utilizado en laboratorios de calibración. Ya vamos a ver por qué. Normalmente se usa en laboratorios de calibración. Y el TAR es principalmente utilizado en la industria comercial. El TUR toma en cuenta más fuentes de error, como dije al inicio. El TUR toma en cuenta la incertidumbre, pero la incertidumbre a su vez toma en cuenta múltiples factores de error que afectan el proceso de calibración. El TAR toma una única fuente de error porque solamente toma la precisión de los equipos involucrados. ¿Ok? TUR, el acrónimo de TUR significa Test Uncertainty Ratio, que es básicamente el ratio de prueba de incertidumbre. TAR quiere decir Test Accuracy Ratio, que es el ratio de la razón de prueba de la precisión. El histórico de calibraciones juega un factor muy importante en esto, porque el TUR, al tomar en cuenta la incertidumbre, esa incertidumbre utiliza un valor de repetitividad. Ese valor de repetitividad te va a decir la estabilidad de tu patrón y de tu proceso a lo largo del tiempo. Básicamente, tienes que utilizar los últimos años de calibración que no toma cuenta solamente las condiciones del equipo. Comparamos los resultados con tolerancia y errores máximos permitidos no variantes y no toma en cuenta la estabilidad. ¿Ok? Estas son la comparación que podemos hacer entre ellos. Bien, el TUR toma en cuenta todos estos factores para incluirlo. ¿A quién? El TAR no lo toma en cuenta, porque el TAR solamente toma en cuenta el valor estadístico que el manufacturero colocó en el instrumento. De nuevo, quiero recordar, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir colocando, la puede ir colocando en el área de preguntas y respuestas para que entonces podamos responderlas al final de la presentación. Lo indico porque veo que muchos están colocando preguntas en el área de chat, pero
Lo correcto es colocarlo en el área de preguntas y respuestas. En su parte inferior tienen un lugar que dice Q&A o preguntas y respuestas para que puedan ir agregándolas. ¿Ok? Entonces, ya que abundamos un poquito en la comparación, creo que Oscar ya tiene audio de nuevo. Sí. ¿Nos Mira a podrías ver si me decir, pueden Oscar, qué escuchar. es el tour? ¿Me escuchan mejor Sí, ya? sí, se escucha mejor. Excelente, excelente. Bueno, básicamente el TUR es una relación que hay entre el máximo error permitido y la incertidumbre generada a la medición. Bien, cada punto va a tener su valor de incertidumbre, cada punto de la medición va a tener su valor de incertidumbre y cada punto va a tener un TUR, va a tener esa relación. Bien, se expresa el ratio, o sea, van a ver una relación, o sea, 4 es a 1, 2 es a 1, 1 es a 1, 10 es a 1. Bien, y lo importante es que el tour debe ser suficientemente alto como para proporcionar la confiabilidad de la calibración. Sí. Entonces, no es hablándole muy llano, básicamente, el tour garantiza la cierta confiabilidad a que la decisión o la medición que está haciendo está dentro de los parámetros aceptados por el fabricante o por el cliente ya definido. Bien, entonces, ¿cómo se calcula? Bien, es muy fácil. Básicamente es el máximo error permitido entre la incertidumbre. Bien, entonces, digamos, para ponerlo más claro, la tolerancia del equipo, la tolerancia del proceso de ustedes entre la incertidumbre de la medición. Bien, eso, así se calcula el tour. De aquí, entonces, podemos tener una fórmula. Esta que fue la que explicó Oscar hace un momento. Ahora, ¿cómo desarrollamos esa fórmula? Es básicamente, esto es álgebra. Estos valores, medí hacia adelante. El test on search, el upper specification limit menos el lower specification limit, o es ULS y SLS, vienen dados por el fabricante. Puedes encontrar un fabricante donde te los indique separados, upper specification y lower specification, como puedes tener un fabricante de hecho es lo más común, que te publique un solo valor. Ese valor es el máximo error permitido o tolerancia. Al dividir esto entre la incertidumbre es el valor de incertidumbre que tu suplidor de calibraciones colocó en el certificado. Al dividir esto entre ese valor, obtienes el TUR y obtienes un valor, como se ve aquí abajo. En este caso, el resultado fue de 4.2 a 1. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de calibración, no solamente el patrón, eso es lo importante a destacar comparado con el TAR. El proceso de calibración, incluyendo el patrón, incluyendo además los factores ambientales, incluyendo el entrenamiento de los técnicos, incluyendo el procedimiento de calibración utilizado, incluyendo cualesquiera que fueran los factores de error que afectan esa calibración, ese proceso de calibración es 4.2 veces mejor que el equipo que se está calibrando. Eso es lo que está tratando de decir el tour. El TAR, de nuevo vamos a seguir haciendo la comparación en muchas partes del proceso porque es lo más conocido por todos. El TAR únicamente toma en consideración la especificación que el manufacturero colocó en el equipo. ¿Dónde empieza esto a tener problemas? Yo puedo tener una especificación de un equipo, pero si ese equipo a lo largo de sus 10 años no ha mantenido esa especificación, si a lo largo de 10 años ese equipo se ha comportado mejor o peor de lo que es estable, yo no puedo garantizar que en el momento que estoy utilizando el equipo para la calibración o en el momento que estoy usando cualquiera de los equipos, todavía mantiene esas condiciones de cuando el manufacturero lo diseñó para que cumpla con esas especificaciones. De ahí la importancia de que el tour
en su valor de incertidumbre incluya un valor por la estabilidad del equipo a lo largo del tiempo, y eso se toma de su histórico de calibración. Algo que agregar, Manuel, en Ujú, el slide, sí, en el slide anterior, por favor. ok. Ok, bien, algo que agregar. Bien, las tolerancias o máximo error permisible, que son expresadas usualmente un más menos, esas son las tolerancias simétricas. Pero hay equipos que te pueden decir más tanto, menos tanto. Por ejemplo, un bloque que tiene tolerancia asimétricas porque tienden hacia uno de los lados más que a otro. O puede ser un equipo específico que tienda hacia menos o tiende hacia más. Como un pin también pasa. Hay pins, gauges, que son más, que por ejemplo te dicen menos 0 más que X valor. Entonces, eso es bueno para que sepan por qué es esa fórmula de sacar los límites en vez de que la tolerancia plana. Otra cosa importante en cuanto a altura es que debemos saber también que la incertidumbre de la medición tiene errores propios del mismo equipo que se está calibrando. Bien, si el equipo propiamente que se está calibrando está siendo malo en factores, también eso afecta bastante la incertidumbre del mismo resultado. O sea que el mismo equipo está conteniéndose dentro de la calibración. Ese es un punto bastante importante que Oscar menciona, y es que, y sí, no lo habíamos mencionado entre los errores que incluyen el valor de incertidumbre, pero es un valor tan rico que incluye no solamente el proceso de calibración que corrió el laboratorio de calibración, si valga la redundancia, sino también todos los errores que está aportando el mismo equipo del cliente. Así que es una comparación de todo, absolutamente todos los errores que pueden estar pasando durante el proceso de calibración, incluyendo el equipo del cliente. Bastante importante ese punto. Entonces, si continuamos, aquí entonces viene una de las, creo que la pregunta que genera todo esto de por qué es el importante el tour, que 4-1, que cuánto, que por qué, que qué es lo que está pasando, y es los parámetros que tienen tour bajo. Cuando recibimos una calibración con un tour 2-1, 1-1, 3-1, ¿por qué estamos recibiendo esta calibración? Y Oscar, si nos podrías decir desde el lado técnico, ¿qué tú ves cuando Mira, esos equipos que se reciben en el laboratorio y que aparecen luego de la calibración con un tour bajo? ¿Por qué esto pasa? bueno, mira. Primeramente tenemos que definir qué es un tour bajo, básicamente, basando en lo que usualmente el, el mercado o la industria acepta como bueno y válido es un tour 4-1. Y teniendo eso, un tour por debajo de ahí tiene riesgos. Y hay dos principales razones por las cuales pasan eso. Lo primero, lo primero es que puede ser que el patrón para hacer la calificación no esté disponible. Bien. Y lo segundo, que es lo que más común pasa, es que el patrón tenga errores permitidos tan cercanos a los valores intrínsecos de las mediciones de las disciplinas que nunca se puede lograr un tour 4-1 o un tour aceptable realmente alto. Bien, el 80% de las calibraciones tienen un tour incluso mayor de 10-1. Bien, sin embargo, para las calibraciones de parámetros bien específicos o equipos que tengan precisiones muy elevadas, genera que los tours sean bajos, tienden a ser bajos. Si tú puedes seguir el slide, Manuel, para que veamos exactamente algunos parámetros o ejemplos. Exactamente. Usualmente, esto lo voy a decir sin querer decir que no está bien, pero usualmente cuando nosotros, compañías industriales, tenemos un presupuesto importante para equipos, cuando compramos equipos de medición, compramos lo mejor que hay en el mercado. Y así nos lo vende el vendedor de la marca, bien, el mejor equipo.
Sin embargo, incluso las especificaciones del fabricante muchas veces no pueden ser acreditadas. Nos pasa mucho en humedad, nos pasa mucho en densidad, nos pasa mucho en flujo bajo, en presión muy baja, en vacío, en luminancia, en temperatura por radiación, o sea, eso es los termómetros de infrarrojo, y algunos otros parámetros. Estamos hablando de que los equipos que usualmente están en el mercado son tan buenos que no hay una relación desde la definición intrínseca de la disciplina, una relación respetablemente 4-1 para ello. Pasa mucho con humedad. Muchas veces nos pasa que hay clientes específicos que requieren 4-1 y nos dicen, yo voy a mandarlo. ¿Escuchan? Sí. Okay. Yo voy a mandarlo a un suplidor externo para tener mejor incertidumbre. Y realmente puede ser tener algo mejor de incertidumbre, pero muchas veces no se tiene realmente un tour realmente 4-1. Nos ha pasado bastantes veces eso. ¿Puedes seguir el próximo slide? Ok. Entonces, de aquí yo creo que un punto a destacar relacionado con lo que Oscar indicaba, es que tal vez algo que Oscar mencionó y tal vez no muchos tienen el expertise en esa parte, y es que cuando hablamos de las definiciones, estamos hablando de que recordemos que cada parámetro medible tiene una definición física existente en algún laboratorio nacional. Ok, lo primero es que tiene una definición en el sistema internacional. Y lo segundo es que algún laboratorio nacional debe de tener esa medición. De ahí vienen los famosos términos como NIST traceable o trazable a NIST, en los que estamos de este lado de América. Otros laboratorios nacionales, los que están en el otro hemisferio. Pero cada uno de los parámetros medibles existentes tienen una referencia a una definición. Esa definición nace con una incertidumbre 0, porque es la definición. Sin embargo, mientras va avanzando en el tiempo y en las calibraciones, cada laboratorio de calibración va agregando valores de error entre cada punto. A medida que nos acercamos a un laboratorio de calibración que, valga la redundancia, si nos acercamos a un laboratorio de calibración que, valga la redundancia, se acerca a esa definición de ese parámetro, obviamente el costo de calibración aumenta. Pero no solamente aumenta el costo de calibración, eso quiere decir que ese valor de incertidumbre disminuye. Pero lo que estamos tratando de decir con parámetros que tienen TUR bajo es que el valor de incertidumbre que existe para ese parámetro, aún cerca de la definición de ese parámetro, es a veces igual o más alto que la tolerancia que reportan algunos fabricantes con sus equipos. Por poner ciertos ejemplos, nos podemos encontrar equipos de humedad que te ofertan una tolerancia de 0.002% de humedad. Sin embargo, ese es un valor prácticamente, por no decir imposible, lograr en incertidumbre. De los mejores laboratorios de calibración existentes en el mundo para incertidumbre, lo mejor que te pueden ofrecer es 0.05, 0.04, y estamos hablando de definiciones del parámetro. Y así podemos dar otros ejemplos de cualquiera de los parámetros acá mencionados. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que pueden existir parámetros que tengan TUR bajo. Y si utilizamos esos parámetros, vamos a encontrarlos. Lo que debemos de tomar en cuenta es algo que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo afecta ese TUR bajo a nuestro proceso? Y en ese momento vamos a tener que evaluar si realmente
ese valor de tolerancia o de máximo error permitido que está reportando el fabricante, si realmente va acorde con el proceso en donde yo estoy utilizando el equipo y que estoy corriendo durante el momento. Entonces, un laboratorio de calibración debe de tener un certificado de calibración, como vemos aquí a la izquierda, y debe tener un scope de calibración, que es la parte de la derecha. Ese scope va a tener cada uno de los parámetros que ese laboratorio está acreditado para calibrar, bajo qué norma está. De hecho, hay que actualizar este certificado en la presentación. Bajo qué norma está, en este caso, este es un certificado de ISO 17025. ¿Qué parámetro es? Aquí, como ejemplo, tenemos a sonido y acoustical calibrators. Básicamente son level meters y son levels calibrators. Subparámetros, en el caso de frecuencia, y este valor que dice aquí, CMC, es el mejor valor de incertidumbre que ese laboratorio pudo demostrar capacidad para ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Que ese valor le dice al cliente qué es lo mejor que ese laboratorio puede hacer en ese parámetro, en ese rango en específico. ¿A eso a qué debe de llevar? En el momento de seleccionar un suplidor de calibración, si yo necesito una incertidumbre para este proceso de calibración, de si nos vamos vamos a irnos por aquí mismo donde estamos viendo en sonido. En sonido necesita un valor de 0.5 dB, entonces yo debo buscar un suplidor que tenga una incertidumbre igual o menor a 0.5 dB. Si el valor, por decir algo, en este caso, el laboratorio de este certificado aplica y es un posible laboratorio para tomar en cuenta como suplidor. Sin embargo, si estuviésemos buscando una calibración que requiere una incertidumbre de 0.1 dB, entonces este es un laboratorio que no aplicaría, ya que la incertidumbre que puede ofertar ese laboratorio, la mejor de ellas, es 0.18 dB. Espero que eso haya entendido. De hecho, vi que hay una pregunta relacionada con eso. Es parte del tema, así que esperamos que haya quedado respondido ahí también. Si no, mantienen su pregunta. Entonces, el tour según ANSI Z540. ¿Qué nos dice? Esto es lo que dice ANSI 540. Ok. Ellos recomiendan básicamente que las incertidumbres deben de ser lo suficientemente pequeñas para que el equipo o la medición con ese equipo no sean afectadas. Ok. Él también indica que la incertidumbre colectiva de los estándares no deberían de exceder el 25% de la tolerancia aceptable, que es las especificaciones de manufacturero. Esto y de aquí es donde nace el famoso estándar del Tool 4A1. Yo le llamo el origen del problema. Es una forma de decirlo, pero la realidad es que cada vez que utilizamos en la industria que Tool 4A1, Tool 4A1, Tool 4A1, de ahí es que nace todo esto. Y 17025 tiene algo un poco parecido. Oscar. Déjame decirle algo de ANSI, por favor. Ok. Recuerda esto. ANSI viene una norma estadounidense, bien, que viene desde una norma militar, la 16684, si mal no recuerdo, que pedía un TAR 10-1. O sea, que de toda la metrología viene de la industria militar y la farmacéutica, donde se necesitan valores de incertidumbre bien bajos. O sea, la certeza de que la medición que está haciendo está correcta es muy importante, porque imagínense ustedes mandar un misil con 1 milímetro desde aquí de diferencia, cuando viene a llegar al objetivo tiene ya
cientos de kilómetros de diferencia. Entonces, realmente la precisión era muy importante, o es muy importante en la industria militar. ANSI 540 sustituyó esa, esa norma militar y muchas compañías, industrias farmacéuticas, alimenticias de Estados Unidos comenzaron a adoptarla en el 1994. Es una norma que todavía era muy rígida en ese momento, no había regulaciones importantes, o sea, eso no existía para ese momento todavía, y realmente Estados Unidos controlaba su sistema local. Eso era de 1994, miren dónde surge. Incluso Z540 tiene la guión 3 que se hizo en el 2006, donde eliminó el Tour 4.1. Esa parte la eliminó porque realmente se dieron cuenta de que no era posible en todos los casos obtener un Tour 4.1. Y si tú no cumplías con eso realmente, tú tenías que, no, o no podías calibrar o tenías que subir tus valores de tolerancias demasiado para que cumpliera. Bien, si es estrictamente necesario, pues obviamente no ibas a, si no lo cumplías, te ibas a incumplir la norma y existente en ese momento. ¿Me puedes explicar qué viene a decir ISO 17025? Ok, bueno, 17025 viene básicamente número uno, y es, yo diría que, como dice Oscar, parte del inicio del problema. Al ANSI iniciar así, muchos entonces entienden que por norma es así. De hecho, si le preguntamos a muchas personas, va a asegurar que 17025 tiene un requerimiento de 4:1. Sin embargo, no es así. 17025 2005 no tiene ningún requerimiento para ningún tour específico. Sin embargo, lo que sí indica es que en el momento que se ejecute una calibración y esa calibración, el tour a reportar sea menor de 4:1, el laboratorio de calibración tiene la obligación de notificarle al cliente que fue menor de 4:1. No es que no pueda ejecutarla bajo 17025, es que si fue menor de 4:1, debe de notificar que fue menor. Ese es el requerimiento de 17025-2005. Sin Por embargo, eso, ajá, déjame decir algo, disculpa. Por eso que van a haber muchos certificados de fabricantes o algunos suplidores externos que no tienen ese requerimiento, no tienen el tour en el certificado. Te dicen valor de incertidumbre. No lo tienen porque ellos cumplían con el tour mayor a 4:1, por lo tanto no tienen que documentarlo. Bien, pero siempre es bueno que se verifique realmente, porque también pasaba que muchos tours por debajo de 4:1 tampoco se documentaban. Bien, eso es muy importante. exacto, eso es así. Pero sí, y en 17025, 2017, ellos cambiaron un poco el enfoque y yo diría que reforzaron la necesidad de la incertidumbre, porque aquí ellos indican acá que la incertidumbre debe de ser reportada por cada punto de calibración y tiene que ser evaluado el riesgo de esa medición en específico. Debe de haber un análisis de riesgo. ¿Dónde está entonces la diferencia que había entre 2005 y 2017? En esta parte es que hay muchos laboratorios, de hecho lo que hacían es que te colocaban en el certificado una incertidumbre general de ese parámetro, pero no necesariamente tenías una incertidumbre por cada punto de calibración. 2017 sí ya te empieza a exigir que cada punto de calibración debe de reportar una incertidumbre y además debe de tener un documentado, un análisis de riesgo para esa medición. Pero todavía ellos continúan sin requerir que sea un tour 4:1. Siguen recomendando que cuando sea menor de 4:1 esa relación, debe de documentarse ese valor para que el cliente tenga conocimiento. Pero sí es obligatorio todo el tiempo reportar la incertidumbre de calibración. Algo importante, Manuel, que realmente, y cuando hizo cambió ahora a 2017, involucró al cliente. Muchas veces los clientes se están muy al margen de sus calibraciones. Bien, realmente o tienen el certificado y realmente no analizan realmente los resultados en el certificado. ISO 16025 ahora forza un poco al cliente final a que haga esa evaluación de riesgo,
¿Me entiendes? Cuando tú le das ese tour o le das esa incertidumbre, si te fijas, la 2017 ni siquiera te hace tanto énfasis en el tour, sino que realmente el cliente sepa cuál es la incertidumbre y que con los valores permitidos de su proceso evalúe el riesgo. Bien, entonces realmente por eso pueden ver algunas veces que nosotros nos comunicamos con ustedes para decirle, mira, tengo un tool de tal manera, va a quedar de tal forma, ¿qué hacemos? ¿Tu proceso lo soporta o no lo soporta? Para que evalúen realmente el riesgo asociado a esa incertidumbre. Así es, así es. Entonces, para completar el Tour 4, ¿tú podrías explicarnos lo que vemos aquí, Oscar? Claro, claro, es muy bien. Entonces, primeramente venimos con el Tour 4.1 porque la mayoría de las normas convergen estadísticamente de que es la tendencia, o sea, en la mayor parte del tiempo los equipos están dentro de ese valor. Bien, entonces, el Tour 4.1, básicamente, solamente no se puede cumplir, como lo hemos dicho anteriormente, cuando no hay patrones disponibles, ¿sí? O cuando el equipo se va acercando mucho a los valores intrínsecos de la calibración. Entonces, hablando ciencia exacta, te voy a decirlo cómo funciona. Si el equipo, si el Tour 4.1, si el equipo estuviese haciendo drift o estuviese moviéndose en su tolerancia, bien, junto a los valores de incertidumbre de la medición que nosotros les damos, el Tour 4.1, todas las mediciones van a estar, el 100% de las mediciones van a estar en tolerancia. Bien, no sé si me entendieron o no, pero vuelvo y digo. El equipo realmente contra el valor ideal, que sería nuestro patrón, contra ese valor ideal, si está desviado en una cantidad, incluso el tope o sea, al menos hasta el 75% de su error, todos los valores van a estar dentro de tolerancia. Si tú tienes el otro, Manuel, el comparativo de Tour 1 a 1, 10 a 1 y todo eso, para explicar Sí. cómo funciona. Exacto. Bien, esto es muy bueno. El Tour 4 a 1, básicamente, ahí tenemos un comparativo que me dice que solamente cuando mi valor de medición del equipo está cerca del 75% del valor de la tolerancia de la incertidumbre, es que voy a tener un posible borde con un punto fuera de tolerancia. Bien, y así vemos cómo funciona en la gráfica de abajo, en la amarilla, podemos ver cómo funciona un tour 4 a 1. Sin embargo, como si hagamos un tour 2 a 1, vamos a ver el riesgo asociado a este. Que todo un poquito adelante del slide. Exacto. Es un tour 2 a 1. Básicamente va bajando considerablemente la probabilidad de que mi equipo pueda tener algún punto fuera de tolerancia. Bien, estamos hablando del punto en el momento de la calibración. Recuérdense que la incertidumbre es un valor estadístico de estimación y el resultado del mismo es un rango también. Por lo tanto, aunque nosotros digamos, por ejemplo, este valor es 1, hay un rango que dice el valor de 1 está entre el valor 1 más la incertidumbre menos la incertidumbre. Bien, o sea, nosotros garantizamos que está dentro de ese valor. Entonces, si se fijan, si el equipo está con un tour por debajo de 2 a 1, si está por encima del 50% del valor de la medición, pues puede pasar que algún punto o en algún momento de la medición realmente haya un punto fuera de tolerancia. Si vemos otro incluso más bajo, un tour 1 a 1 o incluso por debajo de 1, vamos a tener que hay algún riesgo de que pueda existir algún punto fuera de tolerancia, incluso la medición, y solamente va a estar 100% de los valores cuando el valor de la medición y el valor del patrón sean exactos. Usualmente, ¿qué se usa en la industria? Cuando se usan tours tan bajos como 1 a 1, te dan factores de corrección para hacer y garantizar que siempre el valor que estás midiendo es el mismo que tenía mi equipo. Bien, en caso de que no se pueda ajustar. Hay equipos que por su naturaleza no se pueden ajustar y siempre te dan un factor. Dice, mira, ok, está muy bien, está en tolerancia, pero para tú hacer que ese valor
esté siempre dentro de tolerancia, tiene que corregirlo contra este factor. Bien, eso pasa. Muy bien. Eh, Creo que aquí viene tal vez la pregunta del millón. ¿Cómo afecta el tour las operaciones? Y cuando hablamos de las operaciones, estamos hablando del cliente como tal. Recuerden, como dijimos al inicio, normalmente, no es una regla, ¿ok? Normalmente el tour es utilizado en laboratorios de calibración. ¿Por qué? Porque es una obligación, o sea, es obligatorio, todo laboratorio acreditado debe de utilizar TUR durante esas comparaciones. La industria o el cliente no tiene esa obligación y es la razón por la que usualmente utilizan TAR, porque es mucho más fácil. Ya tienes dos valores dados, no tienes que hacer investigación, hacer cálculos y demás. Simplemente utiliza los valores que te son dados. Ahora, ¿cómo afecta esto? Número uno, cada cliente debe de evaluar los riesgos asociados a las mediciones con TUR bajos. Me explico. Y después de mi explicación, también quisiera que Oscar hablara un poquito sobre esto. Y es que si el cliente recibe una calibración con un TUR muy bajo, debe de analizar múltiples factores. Algunos de ellos, primero, ¿realmente yo necesito como cliente en mi proceso una tolerancia tan baja? ¿Por qué es esto? La mayoría de los clientes tienen especificaciones más altas en el proceso, lo cual el tour usando el error permitido da tours más altos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo un proceso donde tiene una tolerancia de 10 grados, para poner cualquier parámetro, ¿qué eso quiere decir? Mi maquinaria, mi balanza y demás en mi proceso fueron validados para 10 grados y yo sé que con un error de 10 grados el proceso se mantiene en control. ¿Para qué necesito yo en ese proceso un equipo con una tolerancia calibrada de 0.1 grado? Ok, es como realmente esta frase la utilizo mucho en el laboratorio. Estoy tratando de matar a un mosquito con un cañón. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, estamos poniendo un equipo muy bueno con un proceso no tan bueno. Cuando envío a calibrar el equipo para punto 1, puede ser que el laboratorio tenga un estándar que sea de 0.05. Al calibrarlo, esa incertidumbre que dio 0.05, voy a tener como resultado un tour 2-1, porque tengo un equipo con una especificación de 0.1 y tengo una incertidumbre de 0.05. Al final tengo un valor de 2-1. ¿Qué me trae ese valor de 2-1? Bueno, como dijo Oscar en la gráfica anterior, hay posibilidades de que después que sobrepaso el 50% de la tolerancia, ya empiezan a existir valores que salgan de especificación, de todos los valores posibles que puede tener ese equipo. Recuérdense que la incertidumbre lo que nos dice es, cuando yo le reporto un valor que dice 10, este equipo midió 10 grados, más o menos 0.05 grados, quiere decir que yo realmente no sé cuál es el valor real del equipo, pero sí yo sé que el valor real está contenido en esa ventana de 0.05 grados. Eso es lo que trata de decir el valor más la incertidumbre, que es la manera en que pide la norma que se reporte. Un valor medido con un error. Y ese error te da una ventana de todas de las posibles opciones de valores reales que tuvo el equipo. Y esto es básicamente un cálculo estadístico. Al yo tenerlo de esta manera, entonces yo aseguro que el cliente está recibiendo un valor medido y trazable. Pero como solamente está teniendo un tour 2-1, eso tiende a decir que hay valores en esa tolerancia que posiblemente están fuera de especificación. Y el cliente a su vez te puede decir, mira, pero yo tengo aquí un tour 2-1, yo quiero un tour más alto.
Entonces ahí es donde el cliente tiene que evaluar los riesgos asociados a esta parte. En el ejemplo que tenemos, es fácilmente decir, ok, no, lo que está pasando aquí es que yo tengo una tolerancia de proceso de 10 grados, tengo un equipo con una incertidumbre que me calibraron con una incertidumbre de 0.05 y una tolerancia de 0.1. La tolerancia es 100 veces mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a calibrar el equipo, a pedir la calibración del equipo con una tolerancia de 2 grados en vez de 0.1 grados. Al enviarlo a calibración con una tolerancia de 2 grados, el tour de ser de 2 a 1 sube exponencialmente. Al subir exponencialmente, entonces ya ahí se termina el problema de un tour bajo. Y todavía tenemos un equipo que es lo suficientemente preciso para evaluar ese proceso, porque estamos comparando para el proceso, no comparando para la especificación del equipo. Y esos son algunos de los riesgos relacionados que deberíamos tener. Ahora, cuando el proceso no te lo permite, ya entonces tienes que ver si, o tal vez entender, a lo mejor tienes un equipo que simplemente es el mejor que puedes tener para ese proceso y tienes entonces 2 puntos a evaluar. Realmente este es un parámetro que existe una limitación con incertidumbres. Si no lo es, entonces posiblemente necesites otro suplidor. O preguntar a tu suplidor de calibración si tiene un mejor procedimiento. ¿Cómo puedes verificar si tiene un mejor procedimiento? Si te vas, como dije al inicio, si te vas al scope de calibración del suplidor, en el scope de calibración va a indicar cuál es la mejor incertidumbre que ese suplidor puede reportar. Y ahí tú vas a ver, ok, este suplidor me está reportando 5 grados de incertidumbre, pero ellos tienen en su scope, tienen 0.1 grados acreditados. Entonces déjame llamarlo para solicitar una calibración con este procedimiento. Bien. Oscar, ¿quieres abundar? Sí, claro. Quisiera que abundes desde tu perspectiva algo al Exactamente. respecto. Mira, es muy importante. Muchas veces, como lo habíamos dicho, el mismo equipo es parte y usualmente uno de los mayores contribuyentes del error de la incertidumbre. A veces no solamente puede ser el suplidor que pueda tener la situación, también puede ser el propio equipo. Por ejemplo, por mencionarle algo, en el presupuesto de incertidumbre está contemplado la repetitividad del equipo, la repetitividad del proceso. Si el mismo equipo es malo repitiendo los valores, pues eso va a hacer que los valores de incertidumbre sean altos. Disculpa que Bien, te interrumpa ahí, Oscar, para ir aclarando los términos. La repetitividad del equipo es básicamente la capacidad de que tiene el equipo para dar el mismo valor en múltiples ocasiones. y podemos obtener, por ejemplo, parámetros también propios, por ejemplo, de naturales, bien, como por ejemplo humedad, eh, las, los patrones primarios, o no los primarios que tenemos accesos, los laboratorios de calibración, tienen, por ejemplo, 0.06, 0.5, 0.6% de RH. Y de repente llegan equipos de fabricantes que tienen un 1%. Y tú dices, pero si lo mejor que se puede obtener en el mercado es 0.6, 0.5, y tengo un equipo que tiene una tolerancia de 1%. Y es importante saber que a veces esos fabricantes no se conectan con las normas. Bien, yo puedo hacer especificaciones bajo condiciones ideales, bajo, bajo algunos estudios estadísticos de mi proceso, bien, de mi proceso, que me dicen que mi equipo puede tener una tolerancia de tal, pero a la hora de la verdad no se puede acreditar. Pasa mucho eso. De hecho, para que ustedes sepan, existen balanzas más precisas que pesas disponibles para calibrarlas. Bien, por ejemplo, hay balanzas que son tan pequeñas en su tolerancia del fabricante que no existiese pesas para calibrarla. Entonces es como una incongruencia de por qué pasa ese tipo de cosas. Básicamente es la mitad mercadeo, obviamente. Usted sabe que siempre queremos tener lo mejor. Queremos tener el mejor celular, queremos tener el mejor carro, todas esas cosas. Asimismo, cuando nos van a vender un equipo, muchas veces queremos tener el mejor equipo disponible.
Bien, porque obviamente tenemos el presupuesto y podemos gastar en el mejor equipo, que está bien tener el mejor equipo. Lo único que siempre es bueno saber que el equipo, aparte de que sea bueno, sea adecuado y sea calibrable. De hecho, muchos fabricantes en su hoja de datos te dan especificaciones tremendas y cuando tú busques el manual detallado te dice, excelente, yo tengo una linealidad de tanto, pero mira, tienen que sumarme una estabilidad. Tienen que agregarle un error si tú estás usándolo por encima de 25 grados. Tienen que hacer esto y cuando tú sumas todos los errores asociados luego de ahí, pues realmente tu tolerancia es muy grande, realmente no es tan pequeña como te la rindieron. Entonces siempre es bueno que nosotros leamos un poco las especificaciones de los equipos, no solamente veamos la tolerancia plana de los equipos, porque realmente eso es simplemente la mitad de la historia. La tolerancia nada más te da lo que el fabricante analizó en su proceso, pero muchas veces ni siquiera es poder calibrable un 4:1. Muchos parámetros realmente simplemente no se van a cumplir. Una cosa también importante es que nosotros tenemos la labor, porque sabemos que no, la metodología en el país realmente es casi nueva para nosotros y realmente no muchos clientes entienden eso. Muchas veces hacemos la labor de llamar al cliente y decirle, mira, yo voy a tener un valor de tolerancia, un valor de incertidumbre alto que me va a generar un tour muy bajo, por lo tanto, necesito que me autorices ese tour bajo o que aumentemos la tolerancia. Creo que hay una pregunta por ahí que decía que si es recomendable aumentar la tolerancia. Realmente nosotros no recomendamos aumentar tolerancia. Nosotros, si usted tiene un requerimiento 4:1 y yo le estoy diciendo cuál es lo mejor que yo puedo obtener, usted analiza si quiere quedarse con su tolerancia actual, con un tool por debajo del que haya requerido, o si quiere realmente tenerlo todo en regla y subirlo 4:1. Simplemente, eso no genera ningún problema. Cualquiera de las dos cosas que genere no genera ningún problema. Si aumenta la tolerancia, realmente, y su proceso lo permite, es importante, no se aumentarla deliberadamente. Su proceso debe permitirle aumentar la tolerancia para que usted realmente eso no le afecte en el proceso. Y lo otro es que si no lo hace, si no lo aumenta, pues simplemente en el momento que el auditor vaya y le diga, mira, tú declaraste tu sistema de calidad que todos tus tours van a ser por encima de 4:1 y tú tienes un tour por debajo. Dice, exacto, eso no hay problema, pero no tengo ese tour o ese valor de incertidumbre, todavía lo puedo manejar dentro de mi proceso y sin problema. Recuerden que realmente, aunque dudo, como ahorita lo voy a preguntar por un tour, porque eso no es algo que realmente se da a preguntar, porque eso es como que realmente tú no sepas que tu proceso está en control, bien, pero básicamente lo importante es que ustedes sepan siempre, el 100% de las veces, qué el riesgo en su proceso. Pasa mucho que al momento que llega un auditor a una compañía, dice eh, que los valores, o por ejemplo, cómo se obtienen esos valores si es aceptado. Bien, nosotros como Phoenix Calibration necesitamos que se involucren un poco más y si ustedes tienen requerimientos específicos, inclusive no necesariamente los mismos del equipo, pues obviamente ustedes pueden pasarlo. Nos pasa mucho, algunos clientes, no nos pasa mucho, algunos clientes muy escasos nos mandan instructivos de calibraciones. Y ahí está la tolerancia de su proceso, que ellos requieren, los puntos específicos que requieren. Eh, entonces, todas esas cosas realmente nosotros las vemos al momento de realizar la calibración. Algo más que puede seguir slide, ¿no? Que siga ahí la pregunta, sigue Sí, ya. no, ya, bueno, básicamente ahora tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas. Yo creo que respondí Mientras, unas cuantas, discúlpenme, sí. realmente sí, pero se las volvemos a repetir de nuevo. Sí, sí, sí. Déjame subir alguna de las preguntas. Básicamente, como dije al inicio, mientras ustedes estuvieron haciendo sus preguntas, parte de nuestro equipo fue tomando esas preguntas, sacando las que no se habían respondido, colocándolas en el slide para que entonces ahora las podamos discutir. Las que no se hayan respondido, entonces las vamos a estar respondiendo por correo. Y al final de la presentación vamos a colocar nuestros correos para cualquier otra pregunta que tengan o se les ocurra.
la puedan hacer por esa vía. Entonces, déjame, aquí voy a actualizar. Vamos a ver, aquí tenemos y vamos de nuevo. Ok, entonces, primera pregunta. Con el uso del TAR, ¿podemos hacer un histórico de calibración? Esa está fácil. No. El histórico de calibración no tiene nada que ver ni con el TUR ni con el TAR. El histórico de calibración con lo único que tiene que ver es con que usted tenga múltiples registros de calibración y esos registros de calibración son los certificados de calibración de ese instrumento. No tiene absolutamente nada que ver ni con el TUR ni con el TAR. Ahora, lo que dijimos relacionado con esto es que el TUR utiliza dentro de de su budget o de su presupuesto de incertidumbre, utiliza el histórico de calibración porque hay un cálculo de repetitividad o de estabilidad del proceso. Como dijimos anteriormente, la repetitividad no es más que la capacidad que tiene el equipo para, mediante las mismas condiciones, darte el mismo valor. Y eso lo podemos ver o en una misma calibración o a lo largo del tiempo. Llámese, ¿qué es lo que básicamente se toma? Se toman los últimos 10, 20, 5, 6 registros de calibración y de ahí tú puedes tener una estabilidad de ese equipo. Si en un año, si en un año él mide 10, en el otro 10.1, 10.5, en el otro 9.8, pero de repente te sale 5 en vez de un 10, ya tú sabes que el equipo se salió de control porque no es lo que dice su histórico. En la fórmula del TUR, cuando se utiliza USL y LCL, U minúscula sigue siendo la incertidumbre. Sí, la diferencia entre la U mayúscula y la U minúscula es que la U mayúscula es la incertidumbre expandida. La U minúscula es la incertidumbre combinada. Por eso tenía un 2 delante multiplicándose, porque a la incertidumbre expandida ya se le ha aplicado el factor K, que es igual, que es 2, que sí, realmente eso es más estadística. En la parte estadística quiere decir que tenemos un aproximadamente 95% de confianza en el valor que se está reportando. Esa es la diferencia. La primera pregunta, ¿el tour es usado solo para laboratorios? Creo que esa pregunta la respondimos. No es utilizado solo para laboratorios. Los clientes comerciales pueden utilizarlo. Sin embargo, lo que indicamos fue que es comúnmente usada en laboratorios porque es obligatorio para laboratorios acreditados. Los clientes, la industria, la parte comercial, no está obligada a utilizarlo hasta el momento, pero sí pueden utilizarla si implementan esto en sus sistemas. Realmente también el Ajá. TAR se sigue utilizando mucho porque el TUR, la incertidumbre, ese cálculo de incertidumbre no es tan facilito como tú leerlo simplemente obtener el resultado del manual del equipo. No, es hay que hacer un cálculo que realmente no es tan fácil, entonces por eso simplemente van al TAR. Así es. De hecho, ya, puedes continuar con las demás Bueno, me preguntas, dice, Oscar. ¿cuál es la recomendación de la parte de ustedes de los equipos de humedad con relación al TAR? Mira, con los equipos de humedad relativa, sobre todo, realmente hay muy poco que te pueda recomendar en base al TAR. Muchos de los equipos, o sea, hay muchos equipos muy buenos que ni siquiera mandándolo a laboratorios primarios van a tener una relación tan grande. De hecho, en equipos muy precisos, el concepto de tolerancia se elimina. Bien, no se usa eso, simplemente se usa la incertidumbre. Entonces,
eso realmente, con respecto al TAR en el valor de humedad, no hay mucho que hacer, porque si tú tuvieras un proceso, vamos a suponer 10% de RH, y tú quieres cumplir un TAR, qué sé yo, 4-1, tú necesitarías un equipo al menos con 2.5% de RH, pero usualmente eso es si tu requerimiento del sistema o de los equipos que están en el sistema que están trabajando son 10% de RH. Bien. Sí, yo creo que para abundarte un poquito ahí, Oscar, un punto también importante, específicamente con humedad, es que si comparamos humedad usualmente, no, solamente con el TAR, vamos a estar comparando dos, dos parámetros que, sí, espero no ser muy fuerte con esto, dos parámetros que no son reales, porque con el TAR recordemos que estamos comparando dos precisiones. Y si comparamos dos precisiones, fácilmente nos vamos a encontrar con un equipo que te reportan un accuracy o una tolerancia de 0.5% de humedad. Entonces tú dices, ok, yo conseguí un equipo que me reportaron 0.5% de humedad en las especificaciones, así que yo puedo hacer los equipos míos de 4% de humedad. Con un TAR, eso es cierto. Pero ¿cuál es el problema ahí? Cuando tú vayas a tratar de calibrar alguno de esos equipos, el de 0.5%, no vas a conseguir nadie que te dé una incertidumbre 4-1 con esto o una buena incertidumbre. Vas a tener tours extremadamente bajos. Entonces, al final, tú estás diciendo que estás cumpliendo algo, en papeles te va a quedar bien, pero la realidad es que esos valores que tú tienes ahí, que dices que estás cumpliendo con TAR, perdón, 4-1, la realidad es que físicamente son imposibles. Tú no tienes valores trazables, no tienes valores validables. Nadie puede decir que esos valores son correctos porque simplemente no están comparados con ninguno de los estándares internacionales. Eh, John Ramírez pregunta si un equipo tiene en su rango de medición total con distintas MPE, ¿cuál tomo para el tour? Déjame responderle eso. Ujú. Realmente. Si te fijas cuál es la ecuación de la fórmula, dice valor máximo versus valor mínimo. Bien. Y eso te va a dar un rango. Al final de cuentas, tú comparas, como la incertidumbre es un rango, tú los debes comparar contra otro rango. Entonces tú lo comparas el valor mínimo permitido con menos el valor máximo permitido, te va a dar un rango. Ese rango es también lo que comparas contra la incertidumbre. Y ahí tienes el tour. Por ejemplo, si tú tienes -1 y +2, cuando tú sacas el rango es 3. Perdón, exactamente, 3. O -1, perdón. Entonces, cuando vas ahí, te dice, ok, esa es mi tolerancia. Entonces, Pero yo creo que tal vez la pregunta está dirigida en que el equipo tenga varias tolerancias. Esto, bueno, yo diría aquí, bueno, lo primero es que no conozco ningún equipo que tenga varias tolerancias. Lo que puede estar pasando es que que en ese parámetro tengas varios rangos y varios subrangos. Si eso pasa, tiene que haber una sola que sea específica para ese valor que estás midiendo, porque es que un equipo no puede compararse contra múltiples cosas, tiene que tener un solo punto de comparación. Lo que él tienes es también que habla, poder definir con cuál de esas tolerancias es que aplica para el punto que estás midiendo en ese momento. habla también del manómetro, que es calibrado con DKD, es un procedimiento de Alemania, porque es el mismo Ujú. básicamente basado en que se hizo el Euramet. La incertidumbre en cada punto, ¿cuál incertidumbre tomaría la más alta? Recuérdate que no es un valor absoluto. El, el tour se calcula por cada punto. Cada Ujú. punto, cada medición tiene un valor. Bien. Ajá. Y si me imagino que lo que él entendió también de las distintas tolerancias es que dependiendo del rango tenga diferentes valores de tolerancia, pues el tour no es global. El tour es por cada punto. Si un equipo mide, por ejemplo, presión y también mide temperatura, tú vas a tener en cada punto de temperatura un tour y una incertidumbre, y en cada punto de presión un tour y una incertidumbre. Exacto.
Luego tenemos acá Carlos Suero, dice, este test solo se aplica para los instrumentos los cuales se calibran manualmente o aplican para los que se calibran mediante software. Ah, esa está fácil. Esto aplica para todo equipo calibrado. No importa si sea software, si sea manual. Si el manufacturero y te da esa forma manual de calibración y, muy importante, es un procedimiento de calibración validado y te da un resultado trazable, totalmente puedes utilizar este procedimiento porque esto es un proceso estadístico, recordemos, y es un proceso estadístico que se está aplicando a calibraciones. Mientras usted haya hecho una calibración, es un parámetro que está acreditado y utilizó un procedimiento que es validado, entonces tranquilamente usted puede utilizar todo este proceso. Berrios Cabrea pregunta, ¿es recomendable cambiar la tolerancia para aumentar el tour? Creo que ya Oscar respondió Sí, no, pero yo esa pregunta. realmente no es recomendable, obviamente, porque tú vas a castigar tu equipo. Ahora, si es obligatoriamente necesario que tu proceso tenga, por procedimiento interno, tenga un tour X, 10-1, 4-1, lo necesitas, pues obviamente yo no puedo bajar más la incertidumbre de lo que puedo. Bien, entonces el otro contribuyente de la tolerancia, hay que subirla. Bien, eso es solamente si es necesario cumplir con un tour. Y Obviamente, obviamente el proceso lo soporta. ciertamente, obviamente, el proceso debe poder. Por eso nosotros, cuando creamos tour bajos y en requerimientos de clientes específicos, nosotros le preguntamos, mira, tengo un tour bajo, el tour voy a tener tanto, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? ¿Tú verificas tu proceso si puede? ¿O realmente tu proceso puede aumentar la tolerancia? Norma pregunta, al adquirir un equipo nuevo, ¿debo exigir el certificado con el valor de tour dentro de los límites? Creo que con las diferentes cosas que hemos dicho, esa pregunta también queda respondida. Lo primero es que al adquirir un equipo nuevo, lo que se debe de exigir es que sea calibrado. Y recordemos que la norma lo que te indica es que el tour debe de reportarse cuando sea menor de 4-1. Ahora, como dijimos casi al final de la presentación, cuando recibimos un tour menor de 4-1, debemos de claramente identificar que en nuestro proceso soporte ese tour menor de 4-1 y que estamos entendiendo los posibles riesgos que esto puede acarrear. Así que lo que necesita no es exigir el tour dentro de los límites, lo que necesita es entender cuál tour te están reportando y que ese tour vaya acorde con el proceso que esté corriendo. Tengo cierta confusión con relación a la definición de incertidumbre y la relación y la diferencia con la tolerancia. ¿Podrían ayudarme con esas definiciones? Ok, bueno, básicamente incertidumbre, pero trataré de no salirme del tema del tour, pero sí está relacionado. La incertidumbre es el error asociado a la medición de calibración. Llámese, que aunque yo creo que hablé de eso un poquito ahorita, cada vez que medimos hay un error con esa medición porque esto no es una ciencia exacta. ¿Ok? Cada vez que hacemos una medición de algo con un manómetro, con un multímetro, con una cinta métrica, con un dial gauge, un caliper, con cualquier instrumento que utilicemos, hay un error durante ese proceso de medición. Ese error durante el proceso de medición y el proceso de calibración es la incertidumbre. La tolerancia es el error que reporta el manufacturero, donde él dice que estadísticamente el equipo se comporta dentro de un rango de error específico. ¿Ok? La incertidumbre es el error cuando estamos usando el equipo, cuando calibramos el equipo. Esa es la incertidumbre. La tolerancia es todo el error estadístico que puede tener el equipo a lo largo de su vida útil.
¿Tú quieres decir algo de eso, Oscar? Creo que Oscar se me fue. Ok. No, yo creo que Para, está bastante claro ahí, está bastante claro eso ahí. ok. Para un ensayo físico donde no es calibración, ¿debe de aplicarse de la misma manera del tour y reportarse? Lo primero es que si es un ensayo, 17025 aplica tanto para ensayos como para calibraciones. Si eres acreditado para la ejecución de ensayos en 17025, se aplica exactamente de la misma manera y debe reportarse exactamente de la misma manera. Y debes de hacer un budget de incertidumbre exactamente igual como se hace en calibraciones. La diferencia es que estás haciendo un ensayo físico y no una calibración, y hay acápites específicos de la norma que te pueden aplicar o no te pueden aplicar. Josefina Ogando pregunta, si se cambia de empresa para calibrar, sería bueno que busquemos los datos anteriores de la calibración de este equipo para ver cómo anda el tour, Es, bueno, normalmente cuando se hace un cambio de empresa de calibración, una de las cosas, de las primeras cosas que puede pedirse el nuevo suplidor es el certificado de calibración anterior. Con ese certificado de calibración anterior, puede ver qué cosas le calibraban al equipo, porque recordemos que el histórico del equipo debe de mantenerse. Ese nuevo suplidor, dependiendo de sus procedimientos, puede agregar algunos parámetros o inclusive sacar algunos parámetros porque ya estén obsoletos, se midan de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucho antes de ver cómo anda el tour, para usted seleccionar una nueva empresa de calibración, debería de verificar el scope de calibración de esa empresa. Al ver el scope de calibración, usted va a poder ver la capacidad que tiene esa empresa de calibración para ejecutar, valga la redundancia, la calibración sobre su equipo y ver si va a poder continuar cumpliendo mejor o peor. Ahora, El, el el último, scope, ajá, el scope al alcance, para aplatanarlo un poco, es como si fuese el ajá, menú de un restaurante. Bien, un restaurante muy fino y un restaurante normal, cuando usted lo busca en el directorio va a aparecer restaurante. Bien, ahora, viendo el menú, usted se da cuenta de, mira, pero yo quieren aquí solo millo y en el otro lo que hay es hamburguesas. Entonces, realmente así es, esa es básicamente la diferenciación que se hace viendo el alcance de las, de los suplidores. muy bien. Para las balanzas, ¿cuál sería el tour aceptable? Como dijimos antes, no hay un tour aceptable. La norma lo que te indica es si es menor de 4:1, repórtalo. Y lo aceptable, quien realmente lo va a definir es cada usuario, cada cliente con su proceso. No estamos hablando de si para un parámetro en específico hay un tour aceptable o no aceptable, sino en su proceso, ¿qué tour es aceptable? ¿Qué usted acepta para que su proceso continúe corriendo? Entonces, sería bueno preguntar a los laboratorios con incertidumbre, ¿trabajan según el instrumento que vamos a trabajar? Claro que sí. Si usted tiene un proceso controlado, usted debe de saber qué incertidumbre maneja ese laboratorio, pero usted no necesita preguntarles, porque en ese scope, en el alcance de calibración, esa incertidumbre es obligatorio que esté reportada. Claro, si es un laboratorio acreditado. Si no es un laboratorio acreditado, simplemente usted no tiene eso, pero tampoco usted tiene la seguridad de que ese laboratorio esté ejecutando los procedimientos de la manera que debería de ejecutarlos. Ay, le di de más. Ok, entonces hasta aquí nuestras preguntas. Eh, Esperamos haberle respondido todas las preguntas que entiendan que no quedaron respondidas. Favor enviárnosla por correo electrónico y nosotros la estaremos respondiendo. Aquí están nuestros correos, mi correo, Manuel Monteagudo, está el correo de Oscar Mejía y el correo de nuestro laboratorio, donde ahí básicamente está en un pool donde pueden también responder.
está nuestra página web. Ahí pueden ver nuestras diferentes publicaciones y los instamos y los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, donde ahí publicamos nuestros próximos eventos. Nuestros próximos eventos van a ser, tenemos nuestro próximo seminario el 25 de junio de este año y el siguiente será el 12 de noviembre de 2020. Nosotros también ofrecemos capacitaciones que obviamente ya más adelante anunciaremos cómo se harán, cómo se estarán trabajando, porque tenemos 2 capacitaciones que usualmente eran presentales, Metrología y Calibración de las Industrias, usualmente cerca de agosto de 2020, y CCT, que es el curso para preparación de técnicos de calibración, Certified Calibration Technician, avalado por la ISQ, en septiembre de 2020 también. Pero ya estaremos notificando cómo estaremos haciendo estas convocatorias. Síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web. Escríbanos si todavía tienen preguntas. Ahí está nuestro correo electrónico. Creo que no dije al inicio, estamos localizados en República Dominicana. Somos Phoenix Calibration. Y realmente muchas gracias a todos por su asistencia, por la paciencia, por a pesar de toda la situación mundial que estamos teniendo, sacar el tiempo dentro de sus apretadas agendas, que entiendo que para todos han sido modificadas, para escuchar, nutrirnos y entre todos poder aprender un poco más de este interesante mundo de calibraciones en que todos vivimos. De nuevo, muchas gracias a todos y que Dios les bendiga y continúen todos en sus labores. Muchas gracias.